El domingo 6, 19 millones de venezolanos podrán acudir a las urnas para elegir 167 diputados. Esa es la elección. Es una elección normal, rutinaria. Ya los venezolanos tienen suficiente experiencia en elecciones anteriores de esta naturaleza. Pero en este caso, estas elecciones se celebran en un marco verdaderamente inédito, excepcional, caracterizado por una polarización política creciente que ha llegado a niveles que ha despertado la preocupación y la atención incluso de las instancias internacionales, de gobernantes de otros países, de observadores internacionales, de medios de comunicación, y en lo interno con una crisis económica pues que ya conocemos sus alcances y que se ha traducido en altísimos niveles de desabastecimiento, escasez y sobre todo de inflación o de hiperinflación, como sostienen ya algunos especialistas. Por eso hay que entender que estas elecciones tienen esa importancia, pero en esencia se trata simple y llanamente, ese voto lo que va a decidir es renovar la Asamblea Nacional. Si la votación favoreciera una mayoría de diputados a los candidatos de las fórmulas opositoras, ¿qué podría pasar? Bueno, pasaría simplemente, cambiaría la composición de la Asamblea y por supuesto la Asamblea podría introducir algunos cambios que tengan que ver con mejorar el funcionamiento de esa instancia. Pero no se acabaría el mundo, ni podrían ocurrir catástrofes, ni el gobierno, con todo el control que tiene de los recursos del Estado, podría influir en esa decisión. ¿Por qué ha sido así? ¿Acaso en elecciones anteriores no ha habido candidatos a gobernadores? Los hubo en elecciones anteriores, bueno, que concurrieron a las elecciones y ganaron, y derrotaron a los gobernadores, a los candidatos a gobernadores de la oposición y alcaldes. ¿Cuántos alcaldes tiene la oposición? Bueno, que en esas elecciones derrotaron a los candidatos oficialistas y no pasó nada. El hecho más emblemático es Enrique Capriles Radón, y 2 veces candidato presidencial frente a Chávez y frente a Nicolás Maduro, que posteriormente compitió para una de las gobernaciones más importantes, como es la gobernación de Miranda, la ganó, bueno, y es el gobernador de Miranda. Por supuesto, a lo mejor no son las mejores relaciones entre la oposición y el gobierno, pero está allí, se le respetó su nivel, su instancia y su votación, y lo mismo ocurrió con Antonio Ledesma, no solo ahora que fue reelecto, sino también durante el periodo anterior, que también fue reelecto nada más y nada menos que en la alcaldía más importante del país por su población y por ser la capital de la República. Entonces, si la oposición obtiene una mayoría de diputados, que en ningún caso se presume que pueda ser aplastante, porque los datos no dan para eso hasta ahora, bueno, el gobierno tendría que respetar esta situación y manejarse como se maneja en todas las instancias. Hay un ejemplo que se cita mucho últimamente y es el tema de Argentina, es decir, la victoria de Mauricio Macri frente a Scioli, y se habla como un gran cambio. Bueno, es un cambio, por supuesto, nada más y nada menos que de presidencia de la República, que es mucho mayor que lo que está en juego el sábado en Venezuela. Bueno, ganó el candidato opositor. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que ese candidato opositor va a gobernar, lo ha dicho, con los otros poderes en manos del gobierno que fue derrotado, y tendrá que convivir con un Senado, con la importancia que tiene el Senado en Argentina, bueno, con un poder legislativo, con la casi totalidad de los gobernadores de la oposición, y tendrá que gobernar. Y si la votación es a favor del gobierno, bueno, en este caso en la Asamblea, bueno, la oposición tendrá que actuar también acogido a lo que son los escenarios constitucionales. No puede esperarse una cosa distinta. Es decir, algunos sostienen que si la oposición obtiene una mayoría de diputados, se le abriría el camino para otras fórmulas para la toma del poder. Bueno, eso siempre está planteado, pero ese no es el juego que se decide el próximo domingo. Y cualquiera de los dos escenarios, yo creo que esta es la advertencia fundamental, suponiendo que el gobierno no reconozca o trate de obstruir lo que puede hacer una victoria de sectores opositores, o que los sectores opositores quieran convertir una victoria legislativa en una victoria política para crear otros cambios, incluyendo la presidencia de la República, simplemente ninguno de los dos factores va a obtener dividendos, porque el país entraría en una onda de violencia
de violencia incontrolable, porque en honor a la verdad, y esto es para otra reflexión, lo que está decidiendo la vida del país, más que el Estado y más que los factores organizados de la oposición, es un clima de violencia creciente que se explica todos los días en el número de crímenes, de secuestros, de asaltos que se viven en todo el país y en las estructuras que se han creado, que operan por la fuerza, que tienen suficientes recursos económicos y que cuentan también con armamentos altamente sofisticados. Por eso hay que tomar con tranquilidad lo que ocurra el próximo domingo.